Para aprender de literatura, hoy tenemos a un escritor guayaquileño que ha ganado en 2 ocasiones el máximo galardón literario del país. También es psicoterapeuta y aprovecharemos para preguntarle sobre la locura y el arte como terapia. Hoy en Books 593, Adolfo Macías Huerta. Este programa llega gracias al auspicio de Gema. En tu libro El mitómano, el personaje protagónico sufre una transición de vida para pasar de publicista a escritor. Eso te pasó en tu propia vida, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero quería hablar del oficio del escritor. Tú lo relacionas con ser mitómano. Cuando se publicó El mitómano, justo decía que un mitómano es un novelista en estado salvaje, ¿no? Básicamente con esto quiere decir que siempre en todo novelista hay un fabulador, hay una tendencia psíquica a la fabulación en la persona que es un novelista. Sea que esta fabulación sea la de un hombre extrovertido, que encandila a las personas, transformando las historias de su propia vida de manera que sean más excitantes, ¿no? Entonces, en este sentido hablamos como de lo que es el fabulador y el mitómano como un encantador social, o sea, una persona introvertida que básicamente lo que hace es fabular en soledad, ¿no? Y esa ensoñación y esa capacidad de fabulación interna le permite sobrevivir a la precariedad, digamos, del mundo en el que vive, ¿no? Pero yo creo que en todo caso sí hay un fabulador innato en cualquier novelista, ¿no? ¿Tú lo sentías desde niño eso en ti, en tu persona? O sea, tú estabas todo el tiempo fabulando historias. Tenía una tendencia a la ensoñación, claramente, ¿no? No tanto como a urdir historias en el sentido como consciente de querer inventarme historias, aunque sí comencé temprano. Yo creo que mi primer cuento lo habré escrito a los 10 años de edad o algo así, ¿no? O sea, escribí un par de cuentos. Me acuerdo, uno era de la Torre de Babel y el otro era una fábula con unos sapos y unos animales y un estanque, algo así. Y ya en ese entonces tenía una tendencia a la ensoñación que se agudizó en la adolescencia. En la adolescencia tuve muchos problemas para socializar e incluirme en grupos de chicos en el colegio y todo esto. Y de alguna manera me retraje y me volví como un muchacho solitario. Y ahí descubrí que la literatura era mi capacidad como de viajar, de habitar el mundo a través de la imaginación y tener experiencias extraordinarias, no significativas, que me ayudaban como a sobrellevar en la exclusión, digamos, social de la que, bueno, me imagino que no se me excluía, sino que yo me excluía en mi capacidad de vincularme, y ahí como que se fortaleció esa tendencia a la ensoñación. Porque te toma hasta estudiar tu carrera, estudias filosofía, trabajas como publicista y te toma un tiempo el meterte a las letras. Por eso me preguntaba, ¿no pasa que hay muchos escritores en potencia, muchos mitómanos, que no logran encontrar esos libros o esos maestros de literatura para hacer match de lo que pasa en su cabeza con su oficio? Claro, yo creo que hay muchas personas, es lamentable, ¿no? Porque de alguna manera despuntar en esto quiere decir que hay un primer enamoramiento con la literatura, y esto sucede cuando un libro te transporta tan intensamente como una droga, y en ese momento descubres, como digamos, sacralizas al libro. Hay una lectura en que la literatura se vuelve sagrada y entiendes que eso podría ser algo maravilloso que hacer con tu propia existencia, escribir, ¿no? En mi caso eso me sucedió, aunque me gustaba mucho leer, no de la misma manera cuando descubrí Sobre héroes y tumbas, Damián de Gese, primero, pero luego y sobre todo Sobre héroes y tumbas de Sábato fue como ese fue mi libro sagrado, es el libro deslumbrante, ¿no? que me hizo concebir a mí la posibilidad de hacer algo parecido. El inicio, justo a los 30 años de edad, más o menos sería el inicio de mi carrera, digamos, como escritor profesional, entraría en esa época, pero muy entre gallos y medianoche, ¿no? Porque, digamos, las necesidades económicas y el trabajo que tenía como publicista era muy exigente y demandante. Entonces,
como era joven y tenía mucha energía, podía no dormir, podía leer, podía farrear, podía escribir y criar hijos y hacer todo al mismo tiempo porque con esa energía ilimitada, ¿no? Entonces, y básicamente se trató de no renunciar al sueño de ser un escritor y aguantarlo y sostenerlo durante unos 15 años más, en los que publiqué un par de novelas, y después de eso fue como que la vida ya me regaló una pausa, la capacidad de ejercer una profesión libre como la psicoterapia en la que yo administro mi tiempo, y apenas comencé a tener este tiempo libre fue que saqué toda esta secuencia de las últimas 5 novelas, ¿no? que publiqué, ¿no? Que son resultado de la disposición también de tiempo, ¿no? Porque se necesita tiempo para escribir también. ¿Y qué hay que hacer en ese tiempo? O sea, porque yo entiendo de que uno no puede estar escribiendo todas las horas que le dedicas a la escritura, digamos. ¿Cuáles son las otras tareas que tienes para cuando te pones a una novela? Yo creo que es importante para un escritor vivir, comprometerse en el mundo con sus propias experiencias y la de los otros seres humanos, el dejar a la literatura, postergar a la literatura en cierto momento. Para comprometerse con la vida, tener experiencias, también es importante el conocimiento de los seres humanos. Yo cuando elegí vivir como psicoterapeuta era primero porque era un profesional independiente y también porque me daba cuenta de que en mi literatura los personajes carecían de una densidad psicológica adecuada, ¿no? Digamos, carecían de la complejidad real de lo humano, ¿no? Y a mí me interesaba abordar eso, ¿no? Yo le veía siempre a mi esposa, porque mi esposa, por naturaleza, es una psicóloga al natural, ¿no? Ella tiene una capacidad de apreciación de los seres humanos que siempre me llamaba la atención. Cuando ella observa a una persona y me comunica, mira, tal persona, y de golpe me la hace ver, tenía una capacidad de hacerme ver un ser humano, y yo decía, yo como novelista quisiera tener esa capacidad. Entonces, el estudio de la psicoterapia me ayudó mucho en eso. O sea, estudiar psicoterapia fue una cosa que te ayudó a estudiar literatura de alguna manera. Sí, creo que fue la mejor manera de estudiar literatura para mí, fue estudiar psicoterapia. Me permite además estar todos los días en contacto con personas, desarrollar también una cierta cualidad que podríamos llamar de escucha compasiva y amorosa, y también como una capacidad como de penetrar en el misterio de los seres humanos y entender también esto de lo que podríamos llamar estas formaciones inconscientes, estas estructuras psíquicas desde las cuales emerge la diversidad de los caracteres y de las personalidades humanas, ¿no? Y eso lo aplicas para construir personajes, para darles... Totalmente, sí, o sea, aparte, bueno, la escritura es un sueño vivo, y el libro se hace a sí mismo como una ensoñación que tiene su propia dinámica, pero desde el lado consciente yo aporto siempre esta apreciación, estoy siempre apreciando mis personajes, planteándome cuáles son sus incongruencias, cuál es su personalidad, cuál podría haber sido su pasado, sus fallas infantiles y los complejos que están de alguna manera limitando su personalidad, sus puntos ciegos también, ¿no? Todo esto yo trato de apreciarlo mientras estoy escribiendo para que los personajes sean verosímiles. A veces vas a terapia y a veces lees un libro. ¿Puede ser así? Yo creo que sí. Es bastante común decir en un lenguaje muy, digamos, no desde un lenguaje técnico, sino en el lenguaje común, decir, este libro fue para mí como una terapia, dicen, ¿no? En este sentido quiere decir que la persona cuando lee, hay algo en esa historia, hay algo muy personal en el encuentro entre ese lector y ese libro específico, que hace que ese libro sea como una especie de operación simbólica que mueve las capas profundas de su psique y las organiza, y le permite a la persona como tener un vislumbre profundo de la organización de su propia experiencia, de su propio mundo interno. Entonces, en ese sentido podríamos decir que hay libros que son como espejos profundos para un ser humano. Claro. No es que es el mismo libro para todos. Pasa. Es un encuentro fortuito, el del lector con el libro, ¿no? Como hablábamos, como ese libro sagrado que es el que tiene todo escritor, que fue la revelación para él, ¿no? El momento en que fue conmovido
y perturbado profundamente por un libro y maravillado. Entonces yo creo que los lectores, en este sentido, son como los adictos, ¿no? Que buscan esa primera vez, quieren que se repita esa primera vez, ese primer momento, y siguen leyendo, buscando la reproducción de su experiencia. A veces decae y se pierde el sabor por la literatura, y pasa un tiempo hasta que de golpe aparece otro libro que te vuelve a remover y te vuelve a dar una experiencia tan intensa. Generalmente yo creo que esto sucede porque ya hubo un cambio de vida, se acabó una etapa de tu vida, y con esa etapa se acabó un cierto gusto por la literatura, una cierta manera de leer, y ciertos gustos llegan a su fin con una personalidad que sucumbe en ti. Y luego llegas a una crisis, una muerte y un renacimiento, y esta nueva personalidad o esta nueva fase de la vida exige nuevo arte, nuevas comprensiones, cosas que te gustaban dejan de gustarte, cosas que habías cerrado en la 5ª página, de golpe son joyas que no entendiste por qué no seguiste leyendo ese libro, si es el libro más hermoso del mundo, y antes era solo un libro aburrido, por ejemplo, para el que eras antes. Entonces, en ese sentido hay una mutación continua, ¿no? Que las personas necesitan cambiar de piel, necesitan cambiar de carácter, de estructura interna, cada cierto periodo, y si no son capaces de hacerlo, se anquilosan y se vuelven seres sin gusto por la vida, pesados, aburridos, sin energía, enfermos, ¿no? Entonces la salud emocional depende mucho de esa capacidad de atravesar el viaje de la muerte y el renacimiento, psíquicamente. Entonces eso es lo que a mí me interesa en las novelas, mostrar ese viaje a través de los personajes. Son personajes que triunfan o fracasan en ese viaje de transformación. Es un poco como que en todas mis novelas hay algo de eso. Yo pasé una temporada breve por el San Juan de Dios, estuve internado y había algunos personajes que a veces me encariñé mucho con ellos, y un par de esos personajes como que han aparecido eventualmente en alguna novela. Es evidente cómo estás metido tú en tus novelas, toda tu experiencia vital, tus conflictos, y me pregunto cómo funciona a la hora de distanciarte para poder contárnoslos en una novela. Es curioso porque es justo el internamiento en una novela requiere un distanciamiento, es una relación dialéctica entre internarse en el mundo de la novela, que es en cierta forma ser conducido por la novela, y la capacidad que tú tienes de ser conducido por la novela y no extraviarte en ella. Y para no extraviarte en ella, el hilo de Ariadna, digamos, del novelista, es la observación. Tiene que haber un distanciamiento. Pero si el distanciamiento le gana a la ensoñación y al internamiento, la novela se muere. Si el internamiento y la ensoñación te ganan, la novela se extravía y ya no puede salir de regreso al mundo ni convertirse en una obra de arte, que requiere una obra de arte. Es un fenómeno altamente organizado, ¿no? Entonces es un fenómeno estético, tiene sus propias reglas también. Entonces el poder lidiar, el poderte internar profundamente en la novela, pero al mismo tiempo tener la capacidad de autoobservación, para observar cómo avanza, cómo se conectan las cosas, cómo se organiza dramáticamente, dónde está el suspenso, las expectativas, cómo abre, cómo va a cerrar. Entonces, requiere como una especie como de capacidad de distanciamiento que organice esa otra experiencia. Entonces tienen que haber los dos polos, ¿no? Que es pasión y cordura, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo tienes algún tip o cómo es tu mecanismo para poder manejar esos dos mundos cuando estás metido en la novela y cuando estás haciendo correcciones, cuando estás siendo el escritor, digamos, propiamente dicho? Creo que es como sumergirse, hacer un boceto, no pegarse mucho al boceto, hacer un pequeño boceto con una idea de por dónde podrían ir las cosas, de qué podría tratarse la novela. Es como un argumento tentativo que solo sirva para comenzar a escribir. A medida que te internas en la novela, los personajes cobran vida y comienzan a actuar de ciertas maneras y a generarse ciertos suspensos y a surgir ciertas situaciones y temas que tú no te habías planteado en tu esbozo inicial. Eso te obliga a hacer una pausa, revisar el boceto y y volver a escribir un nuevo argumento, un reajuste argumental, reescribir tu historia de nuevo en función de cómo se ha ido desarrollando la escritura. Entonces te replanteas de nuevo el argumento, lo vuelves a crear, ajustándolo un poco más a lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar con este otro personaje? ¿Qué relación existe entre esta historia y esta? Esto está sobrando, quitémoslo.
aquí hace falta algo, pongámoslo. Entonces, en ese sentido, eso ya son decisiones conscientes de un observador, ¿no? De un lector profesional, digamos, que tiene que ser el escritor, es como un lector profesional, que tiene la capacidad de apreciar, cortar, pegar, cambiar, modificar lo que sea necesario para que esto funcione y sea un drama, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso de ahí vendría a ser como un momento en el que tú te haces una especie como de boceto que te permite entrar a escribir, te internas en esa experiencia es misteriosa, te lleva por caminos que no te imaginabas, haces una pausa, sales, reescribes tu historia y sobre la base de este nuevo esquema regresas a lo que habías escrito, lo cortas, lo pegas, lo desarmas y lo reorganizas para que funcione dentro de la historia que estás elaborando. Y nuevamente te internas. Y nuevamente eso produce una serie de resultados que escapan al segundo argumento que escribiste. Entonces vuelves a salir, vuelves a escribir por tercera vez el argumento, a modificarlo, y en función de ese argumento vuelves a reescribir todo de nuevo y sigues avanzando hacia atrás y hacia adelante, además, porque el escritor no solo escribe hacia adelante, escribe también hacia atrás. Entonces este proceso es un proceso que es maravilloso, porque está vivo, porque no puedes preverlo. Es imprevisible lo que va a pasar, y eso es lo chévere. El final de la novela y de la historia de cada uno de los personajes, ¿lo tienes en un punto medio de este proceso? ¿O es al final que descubres el final? Yo en este caso descubrí el final al final. En general en mis novelas el final no tengo idea de lo que va a pasar. Simplemente dejo que el drama evolucione hasta un punto crítico. Y cuando llego a ese punto crítico, yo me digo... sorpréndeme. Me digo a mí mismo, a ver, sorpréndeme. ¿Y ahora? ¿Cuál va a ser el cierre de esto? Y no tienes ni un Y final entonces me tentativo. quedo como colgado, soñando, a veces semanas. Así, hasta que un día viene como una revelación. Ya se vuelve. El final, y digo, oh, ese es el final, así es. Pero es así, ¿no? Es bonito porque es una cosa que viva, ¿no? Que no tiene receta. A veces los escritores jóvenes quieren, o bueno, los aficionados a la literatura que quieren emprender dicen, dame el know-how, dame el método. Quiero el método, o sea, dime cómo se escribe una novela, así como dime cómo se arma un televisor, cuáles son las partes y cómo y yo armo un televisor, ¿no? No, esto no funciona así, ¿no? No, sí hay ciertas nociones que necesitas como escritor tener, ¿no? Respecto a qué es un drama, respecto a la estructura, la temporalidad, la psicología del personaje, cómo se escribe un buen diálogo, qué es una buena descripción, qué es un ambiente, cómo funcionan estas cosas, apreciación literaria, aprender leyendo, reflexionando, leer libros de composición literaria, etcétera, que te permiten llenarte de herramientas, así como un electricista que ya tienes tu chaleco lleno de bolsillos, entonces ya tienes todas tus herramientas puestas. Pero luego te dicen anda a desarmar una bomba. Bueno, para eso no me prepararon, ¿no? O sea, pero ya tengo todas las herramientas, soy un electricista. ¿Lograré desarmar la bomba o volaré en pedazos? Esto sería igual que hacer la novela. ¿Logrará salir viva la novela? ¿Lograré salir vivo de esto? O a lo mejor me vuela en pedazos y no hubo novela. No lo logré. Eso, el hecho de que yo sea muy profesional no garantiza que lo pueda lograr. ¿Cuántas historias tuyas no han visto la luz? ¿Cuántas están en el... Yo la mayoría. Pues. A las que, de esas que trabajaste y les llegaste 100 hojas, 200, las contaste. Yo he llegado a terminar 3 novelas que no he publicado y que luego decidí, para no atormentarme viéndolas las vacías en la papelera, y las destruí. 3 terminadas, totalmente completas, a la basura. Y abortos de novelas, muchas, por lo menos una docena. He aprendido a no obsesionarme, a desconectarme de la obsesión y enfocarme en las cosas concretas de la vida, y luego a llevarme a la cama la obsesión, dormirme y encargarle a mi inconsciente que trabaje en eso. Entonces me digo, esta es la situación, este es el estado, esto es lo inconcluso, este es el misterio en que estoy ahorita metido, no sé qué va a pasar. Aquí tengo una sensación de que quisiera que pase algo importante, que no sé qué es, no sé de qué se trata aquí, necesito ayuda, ¿no? Y esa ayuda me la pido a mí mismo, ¿no? Entonces me duermo y generalmente entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, en un estado semi-inconsciente, trabajo en eso. Porque si estoy despierto, no fracaso. No puedo triunfar si estoy muy despierto. Necesito dormirme, medio despertar y estar medio dormido, a ratos como soñar, y entonces como que la novela cobra vida y comienzo a verla.
Lo comienzo a ver dentro de mí, el personaje se está moviendo y está hablando. Y ya no hay un momento en que solamente lo veo. Y veo la escena. Y cuando la veo y digo, esa es. Entonces tengo que lograr no olvidarla. Entonces la veo, la reconozco y entonces esto es lo que voy a hacer. Entonces ahí sí, como conscientemente me repito, entonces esto es lo que va a pasar. Y no me voy a olvidar, voy a dormirme y cuando me levante no voy a haber olvidado esto. Entonces me levanto y lo he logrado archivarlo. Entonces me voy, me levanto y antes de desayunar me siento y lo escribo. Esa es más o menos la forma en que trabajo en los momentos que estoy perdido, ¿no? Yeah. O sea que el resto del día estás en tus otras actividades, esperando a que vuelva a ser de noche para enseñar. Sí, yo ensueño más a la madrugada y escribo hasta las 8 de la mañana. Es como que entre 3 de la mañana y 8 de la mañana. Ya después de eso ya es la vida civil. La vida civil. Hay otra cosa que tus novelas nos muestran y es lo fácil que es resbalar a la locura. Ese límite de la cordura y la locura que nosotros pensamos que está muy marcado, ¿cómo se diluye? ¿Qué son las actitudes o las acciones que desencadenan la locura en la humanidad? Básicamente yo diría que es la pérdida de contacto con tu propio ser. Hace que esas fisuras, por así usando una metáfora, esas fisuras emocionales te devoren. Entonces, todos tenemos alguna fisura, pero en la medida en que yo tengo contacto consciente con ella, puedo empoderarme de mi propio dolor y transformarlo y vivir en el mundo con él. Y de alguna manera puedo nutrirme de esa experiencia de sufrimiento y crecer. El crecimiento es resultado de esta nutrición emocional que nace del encuentro con el propio dolor y la transformación de ese dolor en una maestría para vivir, ¿no? Y eso lo hace la persona consciente que está en contacto consigo misma. Pero cuando esta herida emocional es grande y la persona no se conoce a sí misma, ni tiene la capacidad de simbolizar sus procesos internos, estos simplemente son aterradores y lo consumen vivo. Y eso es la locura. La locura es como quien dice ser sobrepasado por tu inconsciente, ser abrumado por la carga psíquica que te habita, que se torna en un punto ya inasimilable e inmanejable. Y en ese momento sucumbes nada más. Lo único que haces es sucumbir. Un buen día tienes miedo de levantarte de la cama, tienes terror a pisar el piso, a cruzar un pasillo, a llegar al baño porque tienes una angustia horrorosa y no sabes por qué no puedes caminar a través de un pasillo, ya no sabes lo que te está pasando. Y entonces en ese momento buscas quien te ampare, quien te cuide y te proteja. No se sabe de qué, en realidad de ti mismo, de ti mismo. Y entonces a veces ese es el peligro, ¿no? Que la persona cae en ese abismo y si se la medica es como decir simplemente lo que se le hace es cortar la conexión entre el yo consciente y el inconsciente para que la persona no sea abrumada. Pero eso es como poner bajo candado al monstruo. Y ese monstruo de tarde o temprano va a romper el candado también y lo va a abrumar de nuevo a la persona. Entonces es una situación muy difícil la locura. Los lectores no me van a dejar pasar esto. Nos habían preguntado mucho si has conocido un caso de síndrome de Cotard, si esta es una experiencia directa que la pasas a las novelas o cómo llegas a construir un personaje. Yo conocí un caso de síndrome de Cotard, pero no como psicoterapeuta, la conocí en mi juventud con una amiga. ¿Ya? O sea, conocí a una persona que no fue tratada, que lo tenía, pero que no fue intervenida, sino que estaba ahí en su casa, era mantenida por sus padres, pero vivía autónomamente. Y tuvo durante un tiempo muy breve, de unas semanas o meses, no sé cuánto tiempo habrá sido, pero llegó por una fase, me imagino, de una semana o unos días. Dejó de comer por completo y estaba en un estado de placidez mística absoluta y decía que ella ya no necesitaba comer porque ya su corazón había dejado de latir y ella ya estaba muerta y era un espíritu. Y entonces, y estaba ahí y era una persona que irradiaba una paz y un estado así, de mucha quietud. Entonces yo vi a un ser así en ese estado y fue inolvidable, ¿no? Fue inolvidable porque le vi, me brindó una humita, me comí mi humita y le pregunté, no, ¿y tú no te vas a servir? No, yo ya no necesito, yo ya superé la existencia, estoy en paz, yo soy un espíritu, ¿no? Y entonces a mí me llamó la atención, en esa época, claro, todo el mundo andaba fundido y se pegaban LSD, hongos, todos los psicotrópicos, y entonces yo dije, un mal vuelo. Esto de aquí es resultado de una afección cerebral, seguramente se pegó una droga y esta droga
de alguna manera le hizo un daño, causó un daño cerebral. Yo pensé que había un daño cerebral. Pero luego resultó con el que paso de los meses o de los años, ella fue regresando a la realidad. O sea, solo era una fase. Entonces tuvo su momento, ¿no? Su psicosis momentánea, atravesó una fase psicótica, se dice. Y las personas normales pueden atravesar fases psicóticas y regresar sin ser psicóticos, solamente tendrían lo que se llama un brote psicótico, ¿no? En este sentido yo lo vi y luego leí un cuento de Rabindranath Tagore en Las Piedras Hambrientas, que en alguna aldea en la India, una mujer igual, que creía que estaba muerta y no comía y que estaba en paz y que andaba como un espíritu y trataba como de visitar a sus familiares para anunciarles que estaba muerta. Entonces de golpe leo este cuento y digo, qué increíble, Rabindranath Tagore habrá conocido a una persona así. Yo ya conocí a una y parece que en la India este autor también se fascinó por ese tipo de personaje. Y dije, seguro que conoció a alguien así. Y eso quedó allí, te estoy hablando de esto hace 35, más de 35 años que conocí a esta persona, leí ese cuento y tuvieron que pasar esos 35 años para que eso eclosionara en la forma de una novela, ¿no? ¿Y puedes profundizar un poco más en cómo sucede eso de que cuando estás escribiendo la novela, estás en tu trabajo, brota este personaje? O sea, lo reciclas de 35 años al 2020. Sí, eso es misterioso, ¿no? O sea, ¿cómo comenzó la novela? La novela comenzó con un cuento. En este cuento era solamente Damián, el personaje principal de la novela, estaba caminando por un hospital psiquiátrico y se dedicaba a contemplar su propia sombra, ¿no? A lo largo del día, cómo subía, cómo disminuía y se iba hacia atrás y se acostaba en el piso a mirar las baldosas, a mirar cada grano de polvo y se imaginaba que era un planeta. Y una llanura, y ahí veía el sol abrasador pasar por encima de cada granito de polvo y estaba inmerso en ese eterno presente, ¿no? Y solo quería narrar ese estado. Y yo en ese momento... ¿Ya pensabas en Cotard? Yo ya no pensaba en el síndrome de Cotard, yo simplemente pensaba, este personaje es como mi amiga de esa época que cree que está muerto y voy de alguna manera a trabajar, le voy a otorgar para que ese personaje pueda estar en ese estado de conciencia. De golpe me acordé y dije, no, digamos que tiene una especie de psicosis extraña, en la que él ya es un espíritu desencarnado, ya no necesita alimentarse, se encuentra en ese estado. Y en ese momento todavía no pienso en el síndrome de Cotard, sino que estoy con un amigo, el Kevin Wright, ahí que trabajaba en esa época en Mr. Books. Yeah. Y le digo, estoy haciendo un cuento con este personaje. Y me dijo, un personaje con síndrome de Cotard. Y le digo, claro, existe un síndrome de este tipo. Yo me había olvidado en algún libro, creo que leí algo así. Le dije, no, claro, me dice, yo hice mi tesis sobre el síndrome de Cotard. Y entonces, la mayor perturbación que sufre el paciente con síndrome de Cotard, la única perturbación, porque es una manera de estar en paz, es ser un espíritu desencarnado, pero el terror que le viene de vez en cuando es el terror a podrirse. Porque en la medida en que ya dejó de respirar, es un cadáver. Y si es un cadáver, le pueden salir gusanos. Entonces yo me quedé con eso. Y conversé con mi esposa, que en ese momento estaba estudiando psicopatología, y me dice, claro, el síndrome de Cotard es exactamente eso, ¿no? Y yo dije, bueno, no quiero saber más, no quiero averiguar, pero voy a introducir el miedo a que crezcan los gusanos en el cuerpo de este muchacho de mi historia. Entonces, y luego, claro, un personaje estático, no tenía movimiento. Para que una novela es el resultado de un personaje y una situación que lo pone en movimiento. Entonces la situación que lo pone en movimiento es cuando viene la hermana a sacarla del psiquiátrico para usarlo, para hacer un negocio fraudulento. Entonces eso es una situación que da lugar a lo impredecible. Claro. Es decir, pone al personaje en movimiento hacia lo inesperado, abre una perspectiva de incertidumbre muy grande. Entonces en ese momento ya es necesario escribir una novela. Ya comienza el tema de qué va a pasar, que yo creo que es básico en una novela, es la incertidumbre. Creo que es el principio del que emerge una novela, ¿no? El principio de incertidumbre, ¿no? Porque el escritor
escribe para Descubrir qué va a pasar. descubrir qué va a pasar. El escritor es un ser devorado por la incertidumbre de su propia creación, ¿no? Le pasa lo mismo que a los lectores, digamos, cuando están Claro. en la página 20. Él es su primer lector y escribe para saber lo que va a pasar, porque necesita saberlo y no lo sabe. Y eso es precisamente lo que hace que escriba obsesivamente y se levante de madrugada y que no pueda parar de fabular y de soñar y de estar conectado con el personaje. Es como que el personaje penetra en él y comienza a adquirir vida y le comienza a demandar al escritor su atención, ¿no? Entonces se vuelve una escritura febril, que es lo que debe ser una escritura debe ser febril, porque entonces todo tu ser está trabajando, no solo tu consciente y tu voluntad, sino que está trabajando tu inconsciente. Cuando sueñas, cuando estás en otras actividades, estás pensando Sí, igual a la novela. eso sigue, y es una cosa que tú no puedes detener, y entonces se torna una obsesión en un momento dado, no puedes parar. Cuando no puedes parar, yo creo que es una señal muy buena de que estás en algo, que algo de verdad está pasando, no es solamente una ideita que tienes por ahí, digamos. Y tú ya estabas en máquina de esta novela cuando te vas con Manolo Sarmiento a ayudarle a este guión del documental de lo que pasó en el terremoto, o cómo se vincula el terremoto que también está metido en esta novela. Un director Manaba que hace esta producción de ¿cómo se llama? En 7 historias en abril, creo que se llama, que son entrevistas, básicamente, y es un documental basado en 7 historias de personas que vivieron el terremoto de diversas maneras, pero él pone como un hincapié en los artistas, en entrevistar a artistas que vivieron el terremoto en Manabí y la forma en que han procesado esta experiencia, la forma en que lo narran, y en algunos casos, digamos, la forma en que eso ha influenciado su trabajo creativo. Entonces a mí me interesó mucho eso, ¿no? Ahí había un muchacho que justo escribía una obra sinfónica sobre el terremoto, había otro que encontró que se dedicó a hacer un museo de fotos antiguas y de emergidas de algunos familiares que salían de entre los escombros aplastados y que recolectó miles de fotos que salieron de los escombros, ¿no? Y de golpe esas cosas estaban ahí. Estaba este personaje con síndrome de Cotard, con su hermana que lo viene a sacar, que está haciendo un negocio fraudulento. Estaba el tema del terremoto y de estos personajes. Y de golpe todas estas cosas son como, se van conectando. Es como cuando sueñas en la noche, ¿no? Hay una serie de elementos que durante esa semana y en particular durante el día anterior a que sueñas, hay una serie de elementos que están ni siquiera al centro de tu conciencia, sino un poco al margen. O sea, tú llegaste aquí, te sentaste y nunca le paraste bola al pez que está ahí, ponte. Pero lateralmente, una parte de tu psique sí captó que había un pez, pero tú conscientemente no te diste cuenta que había un pez. Pero tu psique se lleva ese pez y la pone en un sueño y la conecta con un problema que tuviste con tu enamorada, por ejemplo. Y de pronto tu enamorada te regala un pez en el sueño. ¿Entiendes? Entonces, de igual manera funciona la psique del escritor. La psique del escritor está trabajando al margen de su conciencia. El escritor cree, eso es en su ingenuidad, que está creando una historia. Él, como que fuera el dueño absoluto y consciente y dispusiera de su historia, ¿no? Y no es así, él no dispone de la historia. Es un mediador, es un medium que lo que hace es conectar una serie de inquietudes que se están agitando en su alma, conectarlas entre sí y darles una forma estética y dramática que es soñada propiamente, que está siendo soñada, tiene la necesidad de soñar para organizarse psíquicamente, de igual manera que un loco organiza el mundo a través de su locura. También el escritor en cierta forma organiza su psique a través de la ensoñación creativa y logra en ese sentido salvarse de la desintegración. Entonces, en ese sentido es que los escritores dicen: necesito escribir, la escritura es mi salvación, la salvación por la escritura. Y bueno, hay un montón de escritores que hablan de eso, de que si no escribieran hubieran sucumbido en su vida a la angustia o a la desesperanza o a muchas otras cosas. Con tu caso no sientes así, o sea, si no estarías escribiendo, ¿piensas que estarías cuerdo, estarías bien, o crees que...? Estaría muy neurótico y enfermo y mal genio, ¿no? Sí. Y deprimido sobre todo. Creo que mi riesgo hubiera sido caer en una gran depresión. Yo creo que escribir a mí me ayuda a no ser una persona depresiva.
a conservar un cierto gusto por la vida, ¿no? La vida se hace habitable para mí a través de la creación. Es la sal de la vida para mí, digamos. Sí. El arte es la sal de la vida. Bueno, esa es la idea de este tipo de programas, de conversar con los escritores, porque a veces, lo que te decía, yo siento que queremos escribir, queremos leer más, y no sabemos por dónde comenzar. Y a ese gusto, esa pasión que tenemos adentro remolinada, cuando nos ayuda alguien a ponerle palabras, a poner ideas, anécdotas, a sentir esto de que también me ha pasado lo mismo, entonces nos ayuda. Claro. Más esa psicoterapia, esa arte terapia que hablábamos. Y quisiera que nos profundices un poquito más en el poder del arte como terapia. Tú que eres terapeuta y artista, el poder del arte como terapia. O sea, existe, el arte en sí ya tiene una función terapéutica inconsciente, involuntaria y natural, que le es natural. El arte siempre ha sido, no es terapia el arte, pero el arte siempre ha tenido una de sus diferentes funciones, así como hay una función estética, hay una función comunicativa, hay una función intelectual también. Entre las múltiples funciones tiene también una función terapéutica, en el sentido que le permite a una persona, le permite organizar, por ejemplo, o simbolizar sus procesos internos misteriosos y a veces perturbadores. A lo mejor el libro te permite organizarlos y darles un sentido y un valor, ¿no? Que de alguna manera te reintegran a la posibilidad de vivir, ¿no? O sea, como el poder como entenderte a ti mismo a través de un libro, digamos. Porque encuentras que hay un personaje que de alguna manera simboliza tus propios procesos internos. Entonces tú dices, eso es lo que a mí me pasa. Pero cuando tú reconoces eso que a ti te pasa, lo que haces es, a través del personaje, entenderte a ti mismo y reconocerte y darle sentido a tu propia experiencia que no lo tenía. Entonces, en ese sentido, juega una función terapéutica. Una novela puede tener potencialmente una función terapéutica. Ahora, muchas veces no la tiene y sigue siendo entretenida. Claro. Y puede tener una función de entretenimiento también. A veces la obra cumple con varias de esas funciones. Tiene una función psicológica, tiene una función digamos, terapéutica, una función de entretenimiento, tiene una función estética, y tiene una función histórica, y tiene una función social. Puede abarcar una serie de funciones, pero no necesariamente. Puede que abarque una o dos de esas funciones y que sea una gran obra, ¿no? Pero en una obra total, el entorno, en este caso, por ejemplo, la ciudad es un personaje. Entonces, cuando tú conviertes al colectivo, le das el valor de personaje al colectivo. Entonces estás diciendo, bueno, hay la trama psicológica de los personajes, que es íntima, que tiene que ver con las existencias individuales de estos personajes y la forma en que se entraman. Ahí está el entramado psicológico de la novela. Pero luego resulta que en ese entramado psicológico el colectivo tiene un alma. El colectivo evoluciona, el colectivo penetra en la psique de las gentes y tiene una emanación e influye en el curso de las vidas de las personas. En este caso sería el colectivo histórico, social de una ciudad. En este caso lo que podríamos llamar la ciudad tiene una personalidad y conduce la vida de estos seres. Ahí hay un fenómeno social colectivo que está sucediendo, que es la historia de la ciudad. Entonces estos seres son los hijos de la ciudad. Y eso sucede en La Guerra y la Paz, en el Cuarteto de Alejandría, etc. Son los hijos de la patria, son los hijos de la ciudad, son los hijos del agro, son los hijos... Y entonces estás estudiando ya una psique colectiva a través de un momento histórico, que aquí en este caso es la ciudad que emerge del terremoto y que a través del terremoto desentierra su pasado, que le conecta con sus orígenes, que están basados en la violencia y el maltrato. Y son una serie como de heridas que sufre la ciudad, que tienen que ver con sus propias taras culturales y prejuicios, que en cierta forma están expresados por diversos personajes y por algún personaje. Por ejemplo, la madre de Rosalinda, una señora que está siempre expresando los complejos de la ciudad. Entonces, digamos, construir este nivel sería el nivel colectivo, el nivel individual, y luego está por debajo de estos dos un nivel más profundo que el psíquico y el colectivo histórico, que es el nivel mítico. En este caso, el mito que organiza la novela es el mito que organiza el destino de Damián, que es el de la madre devoradora. Es el ser
que no puede individualizarse y regresa a la madre y la madre lo devora. Entonces, ese es el mito de la madre devoradora, que es, según Jung, que es uno de los mitos más profundos de la especie humana. Eso está en culturas y épocas de la historia totalmente diversas, desde épocas arcaicas, ¿no? Está el mito de la madre terribilis, de la madre devoradora, que es también el monstruo marino, también que devora a su hijo, ¿no? Entonces, en este sentido, este mito está ahí. Y por otro lado está el mito de ¿cómo se llama?, del retorno de los muertos, que está canalizado por el personaje de Johnny Salango, que es el que recupera las fotos y comienza a tener como ciertos descubrimientos un poco perturbadores sobre que los muertos, para él, en su locura, es como si los muertos estuvieran caminando por las calles. Él descubre eso en su perturbada mente, ¿no? Entonces esto corresponde a una mitología que se llamaba la apertura del mundo, cuando el mundo se abre la puerta del inframundo y se invita a los muertos a comer y luego hay que regresarlos. Estas ceremonias se hacían en Roma, se hacían en Atenas, se hacían en todo el mundo antiguo. Había una ceremonia de ese tipo, ¿no? Que en su versión secular actual sería el Día de los Muertos. Entonces, con esos dos trasfondos míticos también logré como organizar la novela de manera que al tener estos tres niveles y estar perfectamente interconectados, la novela se siente como una cosa viva, perturbadora, misteriosa e en cierta forma inabarcable, ¿no? Y es porque se ha formado el huevo, ¿no? Porque están contenidos los tres mundos. Que sí, imposible. Compactamente están interpenetrados los tres niveles a la novela y eso hace que la novela sea como un organismo vivo y misterioso, porque lo que mantiene viva una novela es la capacidad de ser siempre seductora y misteriosa. Entonces, claro, los análisis pueden ser uno y luego puede ser otro y luego puede ser otro y claro, el concepto nunca va a abarcar la profundidad del símbolo, ¿no? Pero el símbolo debe estar vivo y la vida del símbolo es el misterio. Les invito a leer Geografía del Asombro y si quieren escribirme a macias97@yahoo.com, podemos conversar con ustedes de lo que deseen. Ha sido un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Esto fue Book 593 Escuela, el programa de Sifu TV que desde la mitad del mundo pone al planeta a leer. Este es el libro que el escritor Adolfo Macías Huerta le está dedicando a una afortunada o afortunada ganadora